Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El concurso para elegir al nuevo fiscal general del Estado, proceso clave para la institucionalidad ecuatoriana, enfrenta tensiones crecientes. Además de denuncias de irregularidades en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, se ha presentado una acción de protección con medida cautelar que podría suspender o dilatar el avance del concurso. El recurso fue interpuesto por un abogado, fue descalificado en el proceso y plantea vulneraciones al debido proceso y a derechos constitucionales, generando mucha preocupación entre vedurías, analistas y actores políticos sobre la legitimidad del proceso. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Está con nosotros Hernán Ulloa, él es expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela, un gusto enorme, un saludo para la gente que nos está escuchando. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor, como expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo evalúa usted las denuncias que han sido difundidas tanto por la veeduría ciudadana, que señalan incumplimientos en plazos, recepción de documentos fuera del término y cambios de calificaciones sin registro público durante la conformación de esta Comisión Ciudadana de Selección? ¿Cómo lo califica todo esto? Gisela, como expresidente yo debo decir claramente que siendo el Consejo de Participación parte de la función de transparencia, es justamente lo que tiene que enfocarse, en dar transparencia y seguridad de que los concursos se están desarrollando bajo todas las calificaciones y calidades que debe tener un proceso para que la autoridad designada no sea reprochada o goce de ilegitimidad. A mí me preocupa que existan muchas denuncias y por parte de este Consejo de Participación haya inactividad, es decir, no salgan a desmentir aquella situación. Yo le voy a recordar algo importante, Gisela. En mi época vivimos un concurso difícil que es el del Contralor General del Estado. Y yo insistía, trataba de pacificar los ánimos a nivel político que atacaban al Consejo de Participación, que hacían que nos vinculaban con el Ejecutivo de aquel momento. Yo los invité a la contraparte, vengan, están en desacuerdo con las comisiones ciudadanas, vengan, denuncien y vamos a través de la impugnación a tomar decisiones. Asambleístas del Ecuador intervinieron en las impugnaciones ciudadanas de aquel entonces y en virtud de esas impugnaciones fundamentadas por parte de legisladores descalificamos a miembros de la Comisión Ciudadana. Pero ¿qué quiero decirle con este ejemplo? Que el ambiente ya cambió, porque antes eran solamente los golpes y los ataques y las comparecencias a la Asamblea Nacional para acusar al Consejo de Participación de que estaba favoreciendo a determinado candidato. Cuando les dije, vengan, acérquense, impugnen y tomamos decisiones, les dimos las garantías de que el proceso se iba a hacer con independencia. Y eso es lo que no percibo en este caso. ¿Cree usted que los hechos actuales entonces ya comprometieron la legitimidad del concurso? Por supuesto, y obviamente algunos postulantes tienen la libertad y el derecho a plantear las acciones que correspondan, porque cuando existe falta de transparencia, cuando existen afirmaciones por parte de postulantes, por parte de medios de investigación serios, que hablan de irregularidades en la conformación de las comisiones ciudadanas, peor aún, que ni siquiera cumplen con los requisitos para ser miembros de las comisiones ciudadanas, eso nos debe generar una alerta muy grande, porque producto de esa ilegitimidad, el resultado va a ser igual. Incluso ya se presentó una acción de protección, como decía yo, con medidas cautelares que busca incluso, dicen algunos, frenar la continuación del concurso o incluso dilatar la posesión de la comisión de selección hasta que se revisen las supuestas vulneraciones al debido proceso. ¿Qué riesgos institucionales y jurídicos ve usted en que un proceso constitucional tan importante como este quede sujeto a estas decisiones cautelares de la justicia ordinaria? Mire, siempre ha sido un problema para el Consejo de Participación Ciudadana las acciones de protección, pero hay que también tener en cuenta algo. Cuando el ciudadano tiene razón justificada en plantear una acción constitucional porque se le están vulnerando sus derechos,
qué puede decir el Consejo si ha manejado mal el concurso. Pero también existe una forma deliberada de atrasar los concursos planteando acciones de protección sin un fin legítimo. ¿Pero usted cree que en este caso es razonable suspender el concurso de un concurso de esta naturaleza por una medida cautelar? Por una medida cautelar o una acción de protección, el concurso puede regresar a cero. Y eso ya ha ocurrido en otros casos. Si es que el postulante tiene la justificación necesaria para comprobar ante la autoridad judicial que ha sido desfavorecido o descalificado, violándose sus derechos constitucionales, ese concurso puede retroceder nuevamente a la conformación de las comisiones. Mire, esto nos ha pasado con el CNE. Cuando yo salí del Consejo de Participación, dejamos listas las comisiones ciudadanas de selección, pero como cambió toda la estructura del gobierno en estas situaciones y también las autoridades, fue más conveniente anular ese proceso y nuevamente empezar desde cero. Es decir, esto sí ha ocurrido. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sostiene que no existen irregularidades y que las sesiones han sido transparentes, con transmisión en vivo y publicación de documentos. ¿Cree usted que esta respuesta institucional es suficiente para restaurar la confianza pública o hace falta mecanismos adicionales de auditoría independiente? En lo absoluto. Yo, estando en ese lugar, lo primero que haría es invitar a los medios de investigación serios para que vengan a hacer una revisión técnica, una revisión en sitio de los documentos para que puedan verificar si efectivamente existen irregularidades. Yo traería una hoja con un checklist indicando, a ver, estos postulantes que indican que no tienen los requisitos, sí cumplen con los requisitos. Y voy explicando a la ciudadanía y voy desvaneciendo cualquier rumor infundado que pretenda desprestigiar el concurso, porque también puede ocurrir esto, estimada Janet, ¿no? Pero la única forma de contrarrestar esta ola de desprestigio es saliendo documentadamente a dar la cara y respondiendo ante estas denuncias. ¿Qué criterios técnicos y éticos serían indispensables para integrar una comisión de selección cuya labor sea incuestionable, jurídica y políticamente también? Mire, los miembros de las comisiones ciudadanas, y creo que por eso es difícil la designación de estas comisiones, los miembros de las comisiones ciudadanas deben tener prácticamente los mismos requisitos que la autoridad que se va a designar. Entonces usted entenderá que es muy difícil encontrar personas que tengan ese perfil, porque las personas que tienen el perfil van a preferir postular para ser autoridad y no para ser miembro de las comisiones ciudadanas, y ese es un gran problema. El otro problema es que lastimosamente en la designación de los representantes de las funciones del Estado están supeditados a que se mantengan siempre bajo la dependencia de esa institución que representan. Si lo votan, si lo despiden, si se muere, si pasa algo, esa persona simplemente cambia y otra vez regresa a hacer el concurso. Entonces es muy difícil. O sea, el proceso no permite tampoco. ¿El proceso? El proceso tampoco ayuda. No, eso yo también lo he mencionado. Lastimosamente, el peor enemigo del Consejo de Participación es la misma norma, es la ley, que le mete la zancadilla y establece un mecanismo que en la práctica no es eficiente, porque no es coincidencia, Janet, que en mi presidencia, que en la presidencia anterior, que en la presidencia del Cura Tuárez, que en la presidencia de Cruz, que en la presidencia de Fantoni, existan autoridades prorrogadas. No es porque todos éramos malos, sino porque la ley impedía que podíamos avanzar de manera más dinámica. ¿Qué reformas propondría usted para fortalecer la participación de estas vedurías sin que esta sea limitada o deslegitimada? Mire, como es parte de la función de transparencia y es de interés público que toda la información del proceso sea remitida por los canales pertinentes para conocimiento de toda la ciudadanía en general, yo pienso que sería muy sano que se invite siempre a los medios de comunicación a participar abiertamente en las comisiones del equipo técnico, en la Comisión Ciudadana de Selección, que bueno, de hecho el Consejo de Participación transmite, pero sería bueno que in situ también estén personas a través de vedurías para que puedan hacer su voz de reclamo en el caso hipotético que exista algo irregular y que esta voz tenga peso indudablemente ante el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene la obligación no de entrometerse en cómo llevan el concurso, pero sí en vigilar que las cosas se hagan bien.
Ahora, ¿qué lecciones aprendidas usted podría aplicar hoy al concurso para fiscal general para que no termine en estas prolongadas disputas jurídicas o socave aún más la confianza ciudadana en la justicia? Hay que reformar la ley, Gisela. Hay que reformar la ley de forma urgente porque esta norma establece un mecanismo que es ineficiente y que provoca justamente que las autoridades se mantengan prorrogadas. Mire, bajo esta modalidad, nunca el Consejo va a designar un CNE, nunca, porque siempre en el medio hemos tenido votaciones, que la consulta, que el referéndum, que las elecciones seccionales, que luego el presidente, que luego muerte cruzada, y en esta temática absolutamente nunca se podría elegir al Consejo Nacional Electoral. Ya el presidente Lasso en un momento dado hizo una propuesta que parecía interesante y que además exigía la participación de otras autoridades para la designación de ellos mismos, pero había la participación de todo el aparato estatal, de las máximas autoridades del Estado, en la participación y designación de estas autoridades, incluyendo a la Asamblea Nacional del Ecuador. Pero el pueblo ecuatoriano le dijo que no. Entonces, el pueblo ecuatoriano quiere decir que quiere tener un Consejo de Participación Ciudadana como el que se encuentra. Entonces, hay que hacerle ajustes. Yo lo primero que haría es una reforma respecto de un banco elegible de miembros de la Comisión Ciudadana de Selección y quitarle estos requisitos estrictos de que también tengan los mismos requisitos que la autoridad que van a designar. Pueden ser otros requisitos que más bien otorguen probidad notoria, porque eso es lo más importante, personas que no se vendan, pero profesionales que sean intachables. Eso es lo que se requiere en una comisión ciudadana. Y que también los representantes de las funciones del Estado no estén supeditados a que estén bajo relación de dependencia. Si ellos salen por despido, por cualquier otra razón, ya están designados como miembros de la Comisión Ciudadana y no tienen por qué ser descalificados. Todo eso atrasa ya el proceso de designación y, por supuesto, las infundadas acciones de protección. La Corte Constitucional debería blindar los concursos del Consejo de Participación Ciudadana y ante acciones de protección que se presenten con mala fe, de manera dolosa, la Corte debería tomar sanciones contra las personas y los profesionales del derecho que se prestan para eso. Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo, Hernán. Muchísimas gracias. A usted, un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Nos acompañó Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Notimundo a la carta.